Hola amigos, soy Eva Reyes haciendo un video nuevamente para ustedes y el tema de hoy va a ser cómo sacar mi brevete, cómo perder el miedo para sacar el brevete o la tarjeta de conducir en Alemania o en el extranjero, porque sé que hay muchas mujeres que viven en el extranjero y a veces nos quedamos estancadas, no tenemos una guía, no tenemos una persona que nos ayude, nos den consejos. Pues mi caso no ha sido, como le puedo decir, de color de rosa, porque a mí me pasaron muchas cosas cuando yo llegué aquí a Alemania. Yo conocí a mi ex esposo en Perú de vacaciones y bueno, así lo conocí. Y cuando yo llegué aquí a Alemania, pues no sabía el idioma, yo hablaba solamente inglés y acá en Alemania no se habla mucho inglés. Entonces yo quería hacer muchas cosas, pero sin el idioma no se podía. Lamentablemente tuve, se puede decir no lamentablemente, pero conocí a mi esposo y yo sí soy muy espiritual. En ese entonces era yo muy religiosa y se puede decir que yo me dejé llevar por los miedos, por lo que solamente mi esposo me decía, y por eso me quedé estancada muchos años. Y por eso hago este video, para que todas las personas, todas las mujeres, principalmente mis videos es para las mujeres que viven en el extranjero, pueda yo ayudar un poco. Entonces les voy a contar un poco de mi historia, pues me voy a abrir de mi corazón, de mi mente, para que si ustedes pueden, no cometan los mismos errores que yo cometí. Yo llegué con 25 años aquí a Alemania y pues claro, venía con mi pequeña hija y yo no tenía, se puede decir, trabajaba solamente para ahorrar y poderme ir a mi país a visitar a mi familia. Y mi esposo no trabajaba y yo lo que yo trabajaba lo daba para la casa, y mi esposo siempre me decía cuando yo quería sacar mi tarjeta de conducir, porque yo veía que mis amigas tenían su tarjeta de conducir y yo también lo anhelaba, ¿no? Era poder independizarme, poder salir con mis hijas, viajar, ser un poco más libre. Pero mi esposo siempre me decía que eso era caro, que yo tenía que tener un auto, era pagar muchos impuestos, seguro, averías, por ejemplo, llevarlo a hacer la inspección anual o cada 2 años, que aquí es un poquito caro. Si en caso el auto necesita reparaciones también cuesta, se tiene que pagar también el parqueo que en la calle, porque si tú no tienes donde parquear en tu casa, eso tienes que pagar los impuestos, ¿no? Entonces también me decía que era muy caro, otras amigas me decían que sí, que era muy caro, y eso a mí me desanimaba siempre. Yo llegué con 25, pues a escuchar todo eso a mí me desanimaba, me desmotivaba. Y mi error grande, que te lo recomiendo, no dejes que ninguna persona cuando diga algo, no dejes tus sueños atrás por lo que esa persona te dice, por lo que sus palabras te digan, sino compruébalo tú misma. No cometas el error que yo cometí, fue dejar mis sueños atrás, y muchos sueños dejé atrás por lo que las otras personas decían. Y claro, la mentalidad en que yo vivía con mi ex esposo, él cayó enfermo, o bueno, no sabía que estaba enfermo, y era en esa parte muy negativo, o sea, no sé si era su miedo a que yo aprenda, a que me independice, y no sé qué pasaba ahí. Entonces yo le hacía caso casi en todo, y pues venimos de una cultura así. Vengo de un pueblo de Perú donde yo le hacía caso. Yo pensaba que él sabía todo, ¿no? Entonces los años pasaron y pasaron y pasaron, y yo ya tenía 30, 33, 36, llegó mi otra hija y yo no podía. Dejé mis sueños atrás, dejé muchas cosas atrás, y cuando yo ya llegué a tener los casi 37, fue como que yo comencé a despertar a partir de los 33, a ser querer saber más, no ser solamente estar en la religión, no ser tan religiosa. Quería abrir mi mente, quería aprender más, y en ese aprendizaje comencé a dejar muchos miedos atrás, porque yo misma me comencé a ayudar a hacer prácticamente mis terapias yo misma, o hacerme preguntas, observarme, a ver por qué tenía estos miedos.
Uno de unos libros que a mí me ayudaron mucho fue, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo era ese libro? La maestría del amor se llama. La maestría del amor, que donde te dice mucho sobre cómo es el amor verdadero. Y yo me había desvalorizado, yo me había hecho en muchas cosas caso a mi ex esposo, pero llegó un momento donde yo ya no veía que crecía como persona. Yo me quedaba bloqueada en esa negatividad de no poder nada casi. Llegó un momento casi a los 37 donde me separé. Dije hasta aquí nomás, ya no puedo más. Dejé prácticamente dije o soy mis hijas y yo o él. Atascarme toda mi vida aquí frustrada sin no poder salir adelante, o soy yo. Y era claro el miedo, porque tú vives en un país donde no sabes muy bien el idioma, donde no sabes cuáles son tus derechos. Entonces solamente creo que en eso entonces necesitaba tanta ayuda, que Dios me envió esas ayudas y pude salir adelante. Entonces ahí fue cuando yo me divorcié, que no recomiendo a las mujeres que se divorcien, pero sí hay casos donde no puedas crecer más, donde el hombre te desmotive, donde el hombre te quiera manipular, te dé siempre miedo, no quiera que crezcas. Entonces ahí tienes que decidir en tu vida. Y yo decidí separarme, decidí divorciarme, salir, ya no quería más esa vida. Y en ese tiempo, cuando yo ya me separé, yo volví a mí. Poco a poco, después de 2-3 años de mucha introspección, comencé a recuperar toda esa fuerza que yo había dejado atrás. Y en eso entonces fue donde uno de mis grandes sueños era tener mi tarjeta de conducir. Y esta tarjeta de conducir, aunque él me había dicho muchas veces que no, que todo era caro y todo lo demás, pues yo tuve que trabajar esos miedos en mí de que no podía. Y yo dije, pues justo en eso entonces una amiga también lo hizo, que tenía casi la misma vida que yo, había pasado también los mismos procesos que yo. Y entonces yo dije, pues si ella puede, yo también puedo. ¿Por qué no, Eva? Tú trabajas, pues te vas a dar tiempo. Y así me animé. Yo tenía mucho miedo a la velocidad. Yo tenía miedo a que en la pista pueda causar un accidente, porque yo había tenido una caída en una bicicleta en una carretera aquí en Alemania, y eso me frustró mucho, eso me traumatizó prácticamente a la velocidad, porque los carros estaban yendo y viniendo. Aparte de eso que tenemos en nuestro país, donde los autos van y vienen y te puedes caer, o los carros pasan tan rápido que no ven. Y entonces yo tenía mucho temor, mucho miedo, y sí, lo logré hacer. La práctica lo pasé a la segunda y la teoría a la primera. Sí, gasté mucho dinero porque yo trabajaba todo el día. Trabajaba mucho, yo enseñaba en la Volkshochschule, también trabajaba en ventas, y el poco tiempo que me quedaba yo lo dedicaba para mis hijas, y cuando el profesor me decía que eran los cursos, yo a veces no tenía tiempo, y así se prolongó casi 2 años mi brevete, o la tarjeta de conducir como muchos lo conocen. Me costó mucho. ¿Y cuáles fueron mis errores? O sea, ¿qué no volvería a repetir? A ver, les voy a dar los tips. Cuando yo me inscribí en esta escuela, mi meta era aprender más alemán, porque yo no sabía muchas palabras, Geschwindigkeit, muchas palabras en alemán. Entonces yo quería aprender nuevas palabras. Entonces yo dije, yo voy a hacer la teoría en alemán, y lo hice. Me bajé en la escuela, me querían vender una aplicación o un libro que costaba algo de 150 para aprender las preguntas, que son casi 1400 preguntas. Pero yo dije, no, bueno,
Voy a mirar en las aplicaciones y hubo una muy buena que me costó creo que 5 euros o 12 euros máximo por ahí, y que te venía toda la información de los videos cuando tú no entendías, o las preguntas cuando tú no entendías. Ahí te venía una información para ver las respuestas y por qué y todo lo demás. Entonces esa aplicación que pagué casi 10 euros o menos creo, me ayudó tanto que a la primera lo pasé. A la primera teoría, ese test de teoría lo pasé. Entonces yo te recomiendo, búscate una buena aplicación para que pases eso. Lo otro que yo vi fue que cuando tú llegas cuando llegas a dar esa prueba, ¿no? Éramos 15 personas y solamente pasamos 2. Yo y otro señor que estaba a mi costado, que ya era su segunda vez, pero yo lo pasé a la primera. Pero ¿cómo lo pasé? Bueno, por eso te estoy dando estos tips. Cuando yo fui allá y me llevó el profesor de la escuela nos llevó, la gente estaba muy nerviosa. Y tú tienes que aprender alguna técnica para que para que te puedas relajar. Entonces yo me relajaba con la respiración. Hay respiraciones, la respiración egipcia puedes ver en internet. También hay el EFT o taping, donde es tocarte y decirte en ciertos puntos de tu cuerpo, decirte, por ejemplo, aunque tengo miedo a esta prueba, me amo y me acepto. Y así iba bajando mi miedo, porque tenemos tanto miedo a cometer errores, que habían personas que habían hecho la 5ª vez, la 6ª vez y no pasaban el examen de teoría. Yo lo pasé a la primera, ni yo misma lo podía creer. El otro tip que te doy: cuando tú vayas a un examen y entres dentro del examen, a mí me dieron una tablet y ahí estaban todas las preguntas. Yo hice primero las más fáciles, luego respondí las más difíciles, y luego me quedé casi hasta el último mirando, leyendo para ver si había alguna falla que había hecho. En cambio, las otras personas lo entregaron tan rápido que yo no sé por qué lo entregaban tan rápido. Creo que simplemente o era que realmente sabían, o lo entregaban sin ver, o simplemente para darse a lucir de que sí podían hacerlo muy rápido. Pero yo la verdad que no lo sé, pero solo sé que pasamos 2. Un hombre que ya lo había hecho, ya tenía experiencia en el examen, y yo. Y me quedé así ¿no? Después, bueno, ya lo pasé, el examen en Alemania. Me imagino que en toda Europa es así. Después, cuando haces el examen de teoría y lo pasas, tienes 1 año para hacer el examen práctico. Y yo eso no lo sabía, el profesor no me lo había dicho. Entonces yo, terminando la teoría, yo comencé a hacer la práctica tan despacio, pues yo no tenía tiempo o mi profesor no podía. Mi problema fue en el práctico, que yo comencé a hacerlo. Estaba estudiando para hacer la práctica en alemán. Y el profesor hablaba en Schwäbisch, que acá es un suabo, es un dialecto alemán. Y como yo tenía tanto miedo a manejar por esos traumas que había tenido, al concentrarme en manejar, de no cometer algún error, un accidente, no podía entender cuando él me estaba corrigiendo. Con la práctica había gastado ya casi 2.000 euros o 2.500, más la teoría también ya casi 1.500. O sea, dije, no, Eva, faltaba 1 mes y medio para que ya termine el año de la práctica, que tenía que hacer el examen. Pero el profesor no me había dicho nada y yo estaba con una presión tan fuerte. Tenía que aprender, pero ya yo no tenía tanto dinero. Yo ya había gastado ya casi 4.000 euros. Y eso fue mi error, no darme cuenta de que tenía que cambiar antes la escuela de manejo a alguien que sí pueda entenderla. Y bueno, 1 mes y medio antes yo tomé la decisión, dije, así me cueste lo que me cueste, voy a tener que cambiar de escuela a alguien que hable español por mi miedo a manejar. Entonces tú tienes que ver, ¿no?, qué es lo que te va a ayudar y qué es lo que a ti, cómo te sientes tú. Tú tienes que ver cuáles son, ¿no?, lo que a ti te molesta, lo que no.
Ahí yo he escuchado amigas que los profesores le gritan, a mí no me gritaban tanto, pero bueno, aquí hay de todo. Entonces ahí en eso tienes que ver. Y bueno, yo gracias a Dios 1 mes y medio antes o 1 mes yo cambié de escuela y busqué, me recomendaron un profesor cubano que habla español y wow, es una gran diferencia que en la práctica, en la teoría tú puedes hacerlo en alemán porque no hay nadie que te está, tú vas estudiando a tu ritmo, ¿no? Y aparte que tú sabes el alemán, pero también hay en español y hay en otros idiomas. Pero en la práctica, si tú tienes miedo a manejar, te recomiendo que busques a alguien, un profesor que hable en español para que puedas pasar el examen. Ese profesor cubano me ayudó mucho, me dio todos los tips y en 3 semanas pasé el examen por segunda vez la práctica, porque la primera con otra escuela no lo había pasado y en la segunda lo pasé. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que busques un profesor. Si en la práctica al manejar tienes mucho miedo al manejo, a la velocidad, a que cometes un choque o no entiendes bien el alemán, búscate un profesor que hable el español. Entonces eso te va a ayudar mucho y vas a gastar menos de lo que yo gasté. También una presión tan fuerte mía era de que yo había gastado tanto dinero, más de 4.500 euros, y que yo ya no miraba ni siquiera las facturas porque eso me daba mucho más presión a mí. Y más me daba nervios. Entonces, todas esas son mis recomendaciones. Si tú tienes una pregunta, si tú quieres saber algo, me puedes escribir. Yo te voy a responder o haré otros nuevos videos de todas las preguntas que me hagas. Bueno, yo te recomiendo no tengas miedo. Anímate a hacer tu brevete, tú mujer, que a veces pasamos tantos problemas en nuestros matrimonios, que hemos ido al extranjero y nos quedamos abajo, no sabemos el idioma, no sabemos los derechos que tenemos. No te dejes desanimar, sigue tus sueños y todo va a salir bien. Cualquier pregunta que tengas, dime. Los que me quieren seguir me pueden poner me gusta. Nos vemos, chao.